Estábamos pastoreando una pequeña iglesia en Puerto Rico. Mi esposa y yo le habíamos dicho al Señor: no vamos a tocar más el tema de dame un hijo. No lo vamos a tocar más. Tú tienes cosas más importantes en el reino de los cielos que estar preocupado por un pastor que no tiene hijos. Así que no lo vamos a tocar más. Pero después de 16 años violé la regla. Y en una esquinita en la iglesia donde yo pastoreaba, me atreví a violar esa regla y le dije: Señor, si yo he hallado gracia en tus ojos, dame un hijo, aunque sea. Y le puedo decir que 9 meses al reloj nació nuestro primer hijo, Kevin René. Y le dije: Señor, de veras que no te pido más, no me atrevo a pedirte más. Pero al otro año nació la segunda. Y 2 años después nació la tercera. Y ahí nos empezamos a preocupar. Y yo decía: si me nace otro me va a decir abuelo. Pero doy gracias al Señor, todos mis hijos le sirven al Señor. Si me están viendo, Kevin, Nané, Rebeca, estamos aquí. Daddy's okay, we're fine. Aleluya. Así que para mí es un privilegio. Le agradezco a todos los obispos, a todos los pastores, todos los apóstoles, profetas, líderes, maestros que están aquí. Gracias por este honor que me dan de estar con ustedes en esta sesión. Busque su Biblia conmigo en Hechos capítulo 8. Y comenzando en el verso 4, voy a leer varios versos. Yo le puse como tema a esta plática: ¿qué tenemos que hacer si queremos un verdadero avivamiento? Dice la palabra del Señor, y quiero antes de leer agradecerle también. Quiero agradecerle a los hermanos que me recibieron, Alejandro, Gerson, y sobre todo a un pastor que es como un hijo espiritual para mí, que está por aquí, que se llama el pastor Tony Viña, que está por aquí. Gracias, pastor. Quienes nos han bendecido, a mi familia, él y tanto la pastora Brimaldi allá en Atlanta. Así que gracias, pastor, por esa bendición. Verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban, diga conmigo, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchas que tenía espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero voy a leer simplemente la primera parte del verso 9. Pero había un hombre llamado Simón. El libro de los Hechos no fue dejado para que lo leyéramos. Había una vez una iglesia. El libro de los Hechos, lo repito, el libro de los Hechos, el Espíritu Santo no nos lo dio para que nosotros lo leyéramos históricamente. Había una vez una iglesia. Sin duda alguna, el Espíritu nos dejó el libro de los Hechos para decirnos a nosotros aquí en esta conferencia: yo soy el mismo que estuvo 2000 años atrás con aquella iglesia. El Espíritu Santo, cuando nos deja el libro de los Hechos, nos está diciendo a nosotros: en el 2026 nos tocó el turno ahora. ¿Cuántos dicen amén? Y si nosotros vamos a incluir al Espíritu Santo en nuestro ministerio, entonces yo creo que hay que comenzar primeramente leyendo lo que Él hizo en el libro de los Hechos, para nosotros sacar el modelo que nosotros necesitamos en el día de hoy. Para que pudiéramos representar a Cristo en esta tierra. Y yo quiero decirle, hermano querido, que este mundo no está cruzado de brazos. ¿Cuántos lo dicen? Amén. Las tinieblas no se cruzan de brazos. El apóstol Juan, escribiendo la primera carta en el capítulo 2 y verso 16, él resumió todos los pecados. Mire con lo que usted y yo tenemos que enfrentarnos. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. El apóstol Juan resume
Todos los pecados que usted pueda mencionar, todos los pecados que usted pueda mencionar en la Biblia, Juan los resume a 3 categorías. Y él dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Resumido en otras palabras, nosotros la iglesia, mientras proclamamos el evangelio, hay una fuerza de allá para acá. Mientras nosotros predicamos el evangelio, hay una fuerza de allá para acá, que es la lujuria, la avaricia y el orgullo. Y de la única manera que esas fuerzas diabólicas podrán ser resistidas es una iglesia empoderada, llena y consciente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dejó el libro de los Hechos para que una presencia y una conciencia continua del Espíritu Santo es lo único que garantiza que Cristo será glorificado. De la única manera que Cristo es exaltado es una iglesia empoderada y con conciencia diaria del Espíritu Santo. Yo siempre le he dicho, y mientras pastoreaba le decía a los hermanos, ¿sabes qué? Usted no va a tener necesidad de mucha consejería si usted tiene conciencia diaria de que el Espíritu Santo está con usted. Si usted tiene conciencia del Espíritu Santo todos los días, usted puede estar en un hotel solo, se puede ir de vacaciones solo, le puede dar la vuelta al mundo solo, porque usted sabe que usted solo no está. Usted sabe que la presencia y la persona del Espíritu Santo está con usted. Yo no entiendo a veces cómo hay personas, cómo hay hombres y mujeres que se han enredado en la pornografía y son cristianos. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros siempre. Entonces, ¿cómo una persona atrevida puede exponer al Espíritu Santo a mirar unas cosas que completamente contrarias a Dios? Si usted y yo tenemos conciencia del Espíritu Santo, donde quiera que vayamos seremos un testimonio de Cristo a las naciones. Los expertos en la disciplina de crecimiento nos dicen todos los años que es precisamente el tema y la persona del Espíritu Santo lo que ha servido para que esta iglesia y las iglesias evangélicas pentecostales crezcan alrededor del mundo. Es la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero decirle que el Espíritu Santo te capacita para hacer varias cosas. El Espíritu Santo te da la capacidad de ver. Usted y yo no podemos ver como el vecino que no teme a Dios. Usted y yo tenemos que ver de una forma diferente. Usted y yo tenemos que hablar de una forma diferente. Usted y yo tenemos que entender unas cosas diferentes. Usted y yo tenemos que saber movernos de una forma diferente. Una persona llena del Espíritu Santo sabe ver, sabe hablar, sabe entender y sabe moverse bajo la unción del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, primero le dijo, tú no puedes ver. Tú primero tienes que ver el reino para luego entrar al reino. Si tú no estás capacitado para ver, entonces donde hay lobos y donde hay demonios, usted nunca los va a ver. Usted va a ver simplemente lo que ve el vecino. Usted va a ver las noticias como las ve el vecino. Usted va a ver la situación y va a decir, como dicen los puertorriqueños, ay bendito. Pero el Señor no desea que usted diga ay bendito. El Señor lo que desea es que usted tenga una visión espiritual y que usted hable proféticamente y le pueda hablar proféticamente a las naciones. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, y ese capítulo 2 es un capítulo bien interesante, porque Pablo dice, ¿sabes qué? Yo vengo a hablar con sabiduría, pero para los que entiendan sabiduría. Pero él dice en el verso 12, el Espíritu Santo viene para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque a veces nosotros citamos el verso que está antes y decimos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha entrado en corazón, son las que Dios tiene para aquellos. Hermano, y a veces nosotros lo aplicamos al cielo. Escuche, no es al cielo. Porque más abajo él dice, no, el Espíritu Santo te las reveló ahora. Para que lo sepas ahora, para que lo puedas comunicar ahora.
Y luego dice en el verso 16, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, hermano, una persona nacida de nuevo tiene la obligación, no tan solo de un nuevo nacimiento, tiene la obligación de tener una mente renovada y operar con la mente de Cristo. La iglesia va a sufrir con gente que tenga nuevo nacimiento y el cerebro atrasado. Hay gente que opera con nuevo nacimiento y habla de su nuevo nacimiento, pero su cerebro todavía está allá afuera y está en Egipto. Yo vengo a decirte que el Espíritu Santo te va a dar no tan solo un nuevo nacimiento, te va a dar una mente nueva, te va a dar un corazón nuevo para que tú puedas entender las cosas que son del Espíritu. Avivamiento es precisamente una iniciativa de Dios. Avivamiento es la vida de Dios en la iglesia. Avivamiento es la acción de Dios sobre la iglesia. Avivamiento es toda la provisión de Dios por medio de sus dones. Avivamiento es todo un mover de Dios. Es recibir a Dios. Es vivir como recipientes de todo lo que Dios tiene. Escuche, el impacto de un avivamiento no se mide por los dones que usted recibe, se mide por la misión que la iglesia haga. Hay veces que nosotros estamos, Señor, dame, y dame, y dame, y dame, y come, y come, y come. Hermano, yo no sé usted, pero déjeme decirle, una persona que sigue comiendo, y sigue comiendo, y sigue comiendo, y sigue comiendo, usted sabe lo que va a pasar. Llega el momento, hermano querido, oiga, que usted se va a empachar. Yo no tengo duda de que el Espíritu Santo utilizó la imagen del cuerpo. Escuche, fue el Espíritu Santo el que él pudo haber utilizado otra imagen, pero nos llamó el cuerpo. Y el cuerpo tiene la capacidad no tan solo de recibir, pero también de eliminar. Y yo vengo a decirle que una persona que se llena y se llena y se llena, llega el momento que le va a dar una digestión horrible. Hermano, la iglesia hoy está viviendo indigestión. ¿Sabe por qué? Porque quiere más y quiere más y quiere más, pero no suelta, no elimina, no habla, no va, no camina, no hace misiones. Diga conmigo, necesito el Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos en el libro de los Hechos? Hay dos avivamientos que a mí me llaman la atención. Quizás pude haber incluido el avivamiento del capítulo 19, pero me llaman la atención estos dos en el tiempo que tengo. Escuche esto. El avivamiento de Jerusalén se distingue porque sucedió bajo el auspicio y el liderazgo de los 12 apóstoles. Gloria a Dios por los apóstoles. ¿Qué hubo? ¿Qué distinción hubo? Hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Escucha, si queremos avivamiento, tenemos que de alguna manera entender que tiene que haber un derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo que los discípulos acobardados se convirtieran en una iglesia dinámica. El derramamiento del Espíritu Santo comienza a establecer un modelo nuevo de avanzar la iglesia. La iglesia no se reunía en hogares. Los predicadores de aquel tiempo, los apóstoles, no utilizaban las calles como púlpitos. Pero ahora que se les cerró el templo, ahora que se les cerró la sinagoga, ahora el Espíritu Santo, yo vengo a decirle, hermano, el Espíritu Santo nunca se queda, escucha, sin estrategia. ¿Cuántos lo saben? No, nos podrán cerrar las puertas por cualquier lado, pero el Espíritu Santo siempre va a tener una estrategia. Siempre va a tener una estrategia. El Espíritu Santo siempre tiene estrategia. Y comenzaron a predicar y comenzaron a enseñar. Mire, yo pastoreé una pequeña iglesia en Puerto Rico, donde el fundador de esa iglesia, porque el Espíritu Santo rompe todos los modelos, y hay muchos modelos de plantación de iglesias, pero el hermano Sotomayor, Donato Sotomayor, rentó un local en el pueblo de Ponce, Puerto Rico. No había nadie, no había gente, no había miembros. Por aquellos que necesitan siempre empezar con miembros, yo vengo a decirte que el Espíritu Santo no necesita. Lo que necesita es alguien que se atreva. Lo que necesita es alguien que se atreva. Alguien que se atreva. Alguien que se atreva. Donato rentó el local y rentó 40 sillas. Y la atracción del domingo en la tarde en el vecindario era que Donato Sotomayor se paraba en aquel pulpitito y empezaba a predicarle a las sillas vacías. Parece de loco,
Parece de alguien sin sentido, pero yo vengo a decirte que el Espíritu Santo, cuando ve a alguien que insiste, de alguna manera Dios te honra. Llegó el momento, me cuentan los hermanos, porque yo la pastoreé, que de momento, en aquel tiempo no había internet, no había nada de eso. Así que la atracción del domingo por la tarde es: vamos a ver al pastor que le predica a las sillas vacías. Y por la parte de afuera, y el hermano Donato cantaba él su propio himno. Yo no sé cómo él recogía la ofrenda, si la sacaba de este lado y se la ponía en el otro lado. Pero lo importante, hermano, es que una familia llegó, la hermana Gloria González. Y después de la hermana Gloria González llegaron más. Y allí se convirtió aquello en un lugar poderoso. Y la razón por la que él lo sabe es porque la hija de la hermana Gloria González, ¿sabes qué? Fue mi secretaria por más de 30 años. Lo que vengo a decirte, hermano querido, que el Espíritu Santo, Él rompe todos los modelos. Para Él no hay distinción. Él hace lo que Él desea hacer con tal de que Cristo sea glorificado. ¿Cómo se conoce ese avivamiento? Por una predicación cristocéntrica. Los discípulos comenzaron a predicar a Cristo. La gente comenzó a responder al mensaje de Cristo. Requería arrepentimiento. Escuche, el Espíritu Santo, hermano, no va a brincar los pasos en el plan de redención. El Espíritu Santo no brinca los pasos. Hay que incluir arrepentimiento. Predicar a Cristo requería arrepentimiento, requería negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es quitarse usted del trono de nuestro corazón y buscar y centrar a Cristo en nuestros corazones. Requería una entrega total. Predicar a Cristo, hermano, provoca el mundo de las tinieblas. Y en ocasiones tenemos que dar nuestra vida por Cristo. Tuve una experiencia en China hace unos años atrás. Me invitan para yo estar allí en un grupo universitario. Y yo fui aprovechando mis grados y aprovechando mis estudios y aprovechando toda esa área de mi vida. Y fuimos a un pueblito llamado Kaili, donde nos dijeron, cerca de Kaili hay toda una comunidad que cuando el gobierno de Mao Zedong estaba en el gobierno, no pudo alcanzar ese grupo étnico que le llaman los Miao. Así es que nosotros fuimos porque la iglesia bautista y otras iglesias más están trabajando esos grupos. Le dicen la aldea de las 1000 familias. Y allí estuvimos haciendo caminatas de oración, intercediendo. Pero me dicen, pastora, hay un grupo de universitarios que saben que hay unos misioneros de Estados Unidos y quieren conocerlos porque tienen preguntas. Les dije, vamos a encontrarnos. Esperamos 4 horas en un apartamento. Cosa de no levantar sospecha de los vecinos. Y allí nos quedamos 4 horas y de momento llegaron los estudiantes. 2 de ellos con preguntas de la fe cristiana. Porque ya en ellos había el deseo de conocer más de Dios. Y allí comenzamos un diálogo. Y cada vez que hablamos, a mí me daba gracia porque había un chinito de ellos que cada vez que nosotros le decíamos algo y él lo entendía, él se daba en la cabeza y hacía. Y volvíamos y hablábamos de un tema y volvía y hacía. En otras palabras, lo estaba entendiendo, hasta que de momento él dice, yo me quiero bautizar. Y la dueña del apartamento me dijo, yo tengo la bañera ahí, si quiere la llenamos. Y llene la bañera. Y allí fuimos a bautizar al joven y al otro joven. Y yo me estoy preparando, él se metió con todo y ropa a la bañera. Y yo me estoy preparando para decir lo que acá en América decimos. Y yo empecé a decirle, ¿usted confiesa a Cristo como su Salvador personal? Sí, lo confieso, obviamente con traductor. ¿Y usted está dispuesto a vivir para Dios? Sí, estoy dispuesto a vivir para Dios. Y yo de momento digo, pues basado en tu confesión, cuando yo digo basado en tu confesión te bautizo, cuando digo te bautizo, la misionera me para y me dice, no hermano, no lo bautice. Porque aquí en China, a los que se convierten a Cristo le hacemos otra pregunta. Pregúntale si está dispuesto a morir por Cristo.
Y cuando ella me dijo que yo le dijera eso, el que empecé a llorar fui yo. Me quebranté porque yo decía, yo no le pregunto eso a nadie en América. En América lo tenemos tan fácil, pero yo vengo a decirte que los verdaderos creyentes llenos del Espíritu Santo están dispuestos a entregar su vida por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Este avivamiento se conocía por el derramamiento del Espíritu, por la predicación cristocéntrica, por los milagros. Empezaron a convertirse la gente, las sanidades del cuerpo, las sanidades y las evidencias comenzaron a surgir. Pero lo otro que distinguió este avivamiento que no podemos olvidar hoy es las amenazas. Diga conmigo, amenazas. Todo avivamiento real, escúchelo, no importa en qué ciudad usted esté, todo avivamiento real de alguna manera va a enfrentar una amenaza. Pedro y Juan son llevados en el capítulo 4 de los Hechos y fueron llevados ante los sacerdotes, y la intención de la amenaza era callarlos para que no se hablara más de ese nombre. Escuche, mire cómo el reino de las tinieblas haría cualquier cosa porque usted en los púlpitos hable de todo menos de Jesús. Pastores, yo vengo a decirle en el nombre del Señor, recobre de nuevo el tema de Jesús. Predique a Jesús, hable de Jesús, enseñe de Jesús, predique y presente a Jesús. Yo vengo a decirle que Él no necesita mucha ayuda. Cuando usted predica de Jesús, Él se encarga de traer a todo el mundo hacia Él mismo. Y ellos le respondieron y le dijeron, ¿sabes qué? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermano, una de las armas más poderosas es nuestro testimonio. ¿Qué hizo el Señor contigo? No necesariamente es un cáncer, no necesariamente es un SIDA, pero si te sacó de las tinieblas, cuéntaselo a alguien, díceselo a alguien, háblalo a tu familia, háblaselo a tus hijos para que sepan de dónde el Señor te sacó. Nosotros hemos descuidado de alguna manera. Yo vengo a decirle, sí, hermano, los temas son variados, pero escuche, hermano, no importa de qué pasaje usted predique en el Antiguo Testamento, aterrícelo con Cristo. Aterrícelo con Cristo. Porque cuando uno, hermano, cuando uno predica a Cristo, posiblemente van a venir amenazas. Yo tuve la bendición de estar con unos compañeros de Etiopía. Interesante. Hermano, Etiopía, hablando de las asambleas de Dios, allí en las asambleas de Dios, por lo menos por lo que escuché de los jóvenes, si a usted no lo arrestan por el evangelio y usted por lo menos no pasa una noche en la cárcel, usted no cualifica para credenciales. ¿Cuántos se apuntan? Y este grupo de jóvenes, nosotros en el seminario teníamos que dedicarle la capilla a todo el mundo, tenía que tomar un día de capilla. Le tocó a ellos 3 y comenzaron a testificar. Y ellos dijeron, ¿y qué hacemos ahora para que nos arresten? Vamos a tener que irnos a la calle. Y se fueron a la calle y donde quiera era predicando a Cristo y hablando de Cristo y gritando de Cristo, hasta que vino un policía y los arrestó. Y él dijo, gloria a Dios, ahora cualifico como ministro. El avivamiento de Jerusalén fue auspiciado, dirigido por el Espíritu Santo, usando los apóstoles. Pero cuando vamos al avivamiento de Samaria, el avivamiento de Samaria ahora no son los apóstoles, ahora es un líder laico, ahora es un servidor, ahora es un diácono que sirve. Y yo siento que el Espíritu Santo, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos está dando a nosotros la mejor excusa, porque por ahí dicen, hermano querido, que todos los milagros y todo lo que sucedió era para el tiempo de los apóstoles y para los apóstoles y el tiempo de los apóstoles. Pues yo vengo a decirle, vengan con buenas nuevas. ¿Sabes qué? Felipe no era uno de los apóstoles. Felipe era un siervo, Felipe era un diácono, Felipe era un servidor, Felipe repartía comida, Felipe estaba sirviendo a la comunidad. Y ese avivamiento tenía propósitos definidos, porque la Biblia dice que iban por todas partes
anunciando el evangelio y les predicaban a Cristo. Escuche, digan conmigo otra vez, iban. Alguien tiene que ir. Hay cristianos que quieren avivamiento sin ir. Escuche, hermano, los avivamientos suceden cuando alguien va, y cuando alguien sale, y cuando alguien se atreve, y cuando alguien habla, y cuando alguien no tiene miedo. Alguien tiene que ir. Nosotros le hemos querido cambiar el paradigma a Cristo. Jesús dijo, id y haced discípulos a las naciones. Hoy en día nosotros decimos, no, vengan y escuchen a Nino González. Le hemos cambiado el paradigma. De alguna manera hay que salir. De alguna manera tenemos que ir. Aunque sea el vecindario, aunque sea el cruzar la calle, aunque sea un parque, pero hay que ir. Es precisamente yendo. Es precisamente yendo. Porque mire, nosotros los pentecostales, yo estoy apuntando, todo lo que yo digo es para mí, hermano. Nosotros los pentecostales somos locos por sacar versos bíblicos. Y en Mateo capítulo 28, por ahí cerca del verso 20, hay un verso que nos gusta. He aquí yo estaré con vosotros todos los días. Ese a mí me gusta, sí, pero léalo dentro del contexto. El contexto es que mientras voy y mientras hago discipulado y mientras voy caminando y mientras voy predicando, Él dice, yo voy a ir mientras tú sales. Yo voy a ir mientras tú sales. Aleluya. Aleluya. Tenía evidencias. Ese avivamiento de Samaria por un laico, por un laicado, por alguien que se puso en las manos de Dios, tenía evidencia. Dice la Biblia que la gente unánime escuchaba a Felipe viendo las señales que hacía. ¿Quién era Felipe? Un diácono. La clave de los avivamientos, hermano, no está en la estructura. Las estructuras son importantes. La clave de un avivamiento es que alguien se atreva. Estoy yo en Puerto Rico supervisando las asambleas de Dios. Me muevo a una iglesita pequeña que teníamos en un barrio en Puerto Rico porque había decaído. Quedaban como 6 hermanos. Fui simplemente a ver qué podíamos hacer. Me reuní con la gente, nadie quiso hablar. Fui simplemente allí a hablar con la gente, nadie. Habían 6 hermanitos, 5 o 6 hermanos habían, como mucho. Nadie quiso hablar. Un hermano sacó la llave y me dijo, tenga pastor, tenga la llave de la iglesia. Si usted encuentra un ministro que quiera venir a pastorearnos, que así sea. Me sentí triste, me llevé la llave y regresé a mi hogar esa noche. Pero al otro día me llama una hermana que estaba en la reunión. Y la hermana me dice por teléfono, pastor, busque en la lista de ministros cualquiera que quiera venir a pastorearnos. Y luego me dice, pero si no encuentras a nadie, yo me atrevo. Yo dije, gloria a Dios. Yo dije, tremendo. Le dije, ¿podemos hablar? Vamos a hablar. Esa misma semana llegó a la oficina y yo empiezo a hacerle preguntas de protocolo. Usted sabe que nosotros los obispos, mira, protocolo. Me raspo hasta la garganta como para aparentar que tengo autoridad. Hermana, ¿usted tiene credenciales de algún movimiento? No. ¿Usted se ha graduado de algún instituto bíblico? No. ¿Usted ha dado clases de escuela bíblica en algún lugar? No. ¿Usted ha tenido experiencia? No. Todo lo que yo le decía era no. Pero lo interesante es que la hermana, mientras yo le preguntaba, ella no me miraba el rostro. Ella estaba buscando en una cartera. Y yo le decía, hermana, ¿pero usted ha tenido credenciales de algún? Y ella me hacía, no, hermano, no. ¿Escuela bíblica? No, hermano. Y seguía mirando para abajo y cada vez que me respondía era simplemente para decirme que no. Pero de momento de la cartera, y me perdonan las hermanas que están aquí, pero ahí fue que yo aprendí que hay carteras y hay carteras, ¿sabes? La hermana tenía una cartera profunda y sacó un papel y me hace así y me dice, yo lo único que tengo es esto, pastor. Aquí, esto es un certificado médico que dice que en este lado dice que yo tenía cáncer, pero en este lado dice que yo estoy sana. Yo sé lo que me quería decir. Yo no tendré credenciales, yo no tendré experiencia, yo no tendré instituto, yo no tendré nada, pero el que me sanó puede causar avivamiento. El que me sanó puede causar avivamiento. Mire, mi hermano,
Si Dios usó a Felipe, que es un diácono, un laicado, puede usar a cualquiera que diga: Señor, yo me atrevo, yo me atrevo, yo me atrevo. Yo saqué la llave, le dejé la llave y le dije: tenga, hermana Provi, abra la iglesia y comienza a dar culto allí. La hermana Provi comenzó a dar servicio allí, hermano. Aquello fue algo poderoso. Estoy delante del Señor. Y lo lindo fue que mientras pastoreaba, estudió en el instituto y se educó. Y mientras pastoreaba, logró sus credenciales de ministro. Y mientras pastoreaba, en otras palabras, ella no usó como excusa lo que no tenía. Ella utilizó lo que sí tenía, y era que tenía el poder del Espíritu Santo. Cuando usted usa lo que usted tiene, cuando usted usa lo que Dios te ha dado, Dios se encarga de traer todas las demás cosas en orden. Yo me olvidé de la hermana Provi. Yo me olvidé de esa iglesia. Yo tenía otros asuntos. Como a los 6 meses me llama la hermana a la oficina y me dice, por teléfono todo: pastor, lo estoy llamando y yo no sé si lo hice bien. Y ahí fue cuando yo dije: wow, tan bien que iba la cosa esta. Y siguió diciéndome con una pena: hermano, yo no sé si lo hice bien. Me lo dijo como 3 veces y le dije: hermana Provi, por favor, dígame. Yo estoy pensando en la corte, yo estoy pensando en abogado, yo estoy pensando, esta hermana dijo algo, hizo algo allí, me va a costar ahora irme a la... Y después que me tiene en esa agonía, me dice por teléfono: no, pero no es nada malo. Y yo le digo: hermana, ¿pero qué pasó? Y ella me dice: pastor, yo no sé cómo el sacerdote de la iglesia del barrio supo del milagro que Dios hizo en mí, pastor, y me invitó a la iglesia católica para que yo diera mi testimonio. Y yo fui. Y yo le digo: pero me lo estás diciendo ahora. Pero me interesó tanto que le dije: pero hermana, ¿qué pasó, pastor? Yo fui. El sacerdote dio la misa. Y parece que era uno de estos sacerdotes carismáticos. Y después que termina la misa, él viene y dice: y con nosotros está ahora la pastora de la iglesia pentecostal del barrio, y ella tiene un testimonio de sanación, y yo quiero que ella venga y lo dé. Y la hermana Provi me dice: pastor, subí a la plataforma. Cuando yo subo a la plataforma, el sacerdote se monta, sale de la puerta lateral que había allí en el templito, se monta en su carro, me deja solo con la congregación y no regresó toda la noche. Y yo le dije: ¿qué usted hizo? Empecé a dar mi testimonio y empecé a explicarle a la gente el cáncer que tuve y cómo me afectó y cómo me estaba muriendo, pero que en un culto de oración el Señor tocó mi cuerpo y me sanó. Y empecé a testificar. Y luego la hermana me dice: y pastor, ¿sabe lo que yo hice? Sentí hacer un llamado a sanidad divina. En la iglesia católica. Y esto está documentado porque lo fuimos a probar. Y ella me dice: pastor, yo no tenía ayudante, no tenía servidores, allí no había nadie, pero le puse la mano al primero, y el primero vino y se le cayó encima al segundo, y el segundo se le cayó encima al tercero, y se me formó un revolú de gente tirada en el piso en la iglesia católica. El Espíritu Santo es como el viento, hermano. Usted oye su sonido, pero usted no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Nadie le puede poner bozal al Espíritu Santo. Nadie le puede poner bozal al Espíritu Santo. Él lo hace con nosotros, y lo hace con los católicos, y lo hace donde quiera. Me dice: pastor, se me formó un revolú de gente allí tirado. Y después, me dice, y después sentí hacer un llamado a salvación. Estoy hablando de una hermana que 6 meses estaba sentadita en la iglesia sin hacer, 6 meses nada más. Y me dice: pastor, sentí hacer un llamamiento a salvación. Y se convirtieron. Y dije: ¿cuántos de los que están aquí creen que Jesucristo es el único y exclusivo Salvador? Pastor, levantaron la mano y se convirtieron. Me está contando todo esto por teléfono. Y luego me dice: ¿qué usted cree, pastor? ¿Lo hice bien? Y yo le dije: hermana Provi, lo hizo bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se deja utilizar por el Espíritu Santo, no hay barrera, no hay barrera. El Espíritu Santo lo que está buscando es alguien atrevido que quiera honrar a Cristo.
Aleluya. Aleluya. El avivamiento de Samaria tenía también señales con evidencias. Pero escuche, en los minutos que me quedan, tuvo también amenazas. Yo estoy claro que la razón por la cual Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, puso los dos avivamientos es para nosotros. La amenaza del avivamiento de Jerusalén fue para callar la iglesia. Pero en el verso 9 de este capítulo 8 dice: pero había un hombre llamado Simón. Y cuando usted lee el pasaje, yo entiendo que la amenaza del avivamiento de Samaria ya no era para callar la iglesia, era para corromper la autoridad de la iglesia. Un hombre llamado Simón ejercía la magia, engañaba al pueblo, era popular entre el pueblo, confundía a la gente. Escuche, pero dice el texto que creyó en Jesús y se bautizó. Y luego dice el texto, y estaba con Felipe y veía las señales que Felipe hacía y estaba atónito. Escuche, hermano, escuche. Los discípulos de Jerusalén, al ver que en Samaria se estaba recibiendo el evangelio, enviaron a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan comenzaron a orar por el bautismo del Espíritu Santo. Y Simón ve que por la imposición de manos se recibe el Espíritu Santo. Ahora tiene el atrevimiento de ofrecerle dinero a los apóstoles para que le dé el poder a él, para que a cualquiera que le impusieran las manos recibiera el Espíritu Santo. El avivamiento de Jerusalén para que no hable de Jesús. Pero ahora que yo no te puedo callar, Satanás va a buscar la manera que si no te puedo callar, voy a tratar de buscar la forma de corromper en la autoridad espiritual de la iglesia. Corrupción espiritual la de Simón el mago. No quiere destruir el avivamiento, pero quiere apropiarse de él para su beneficio. Escuche. Las tinieblas no quieren destruir el avivamiento. Satanás sabe que esto no lo puede destruir, él lo sabe. Satanás sabe y los demonios saben que él no puede destruir el avivamiento, pero si él puede buscar de alguna manera corromperlo, lo va a tratar de hacer. Mercantilización del poder de Dios. Trata al Espíritu Santo como algo transferible por el dinero. Manipulación del mover del Espíritu Santo. Lo que no está buscando, no busca transformación, sino que lo que busca es control e influencia. Quiere el poder, escuche, quiere el poder pero sin el carácter. Y yo vengo a decirle, hermano querido, los avivamientos se sostienen con carácter. Los avivamientos se sostienen cuando el ministro tiene carácter. No te deje corromper. No permita que el dinero te corrompa. En Hechos 4 querían silenciar la iglesia. En Hechos 8 quieren corromper la iglesia. No toda amenaza de la iglesia viene de afuera. Las de afuera nosotros sabemos cómo lidiar con ellas. Las peligrosas son las de adentro. Las peligrosas son las de adentro. Aquí es donde tenemos que tener discernimiento de espíritu. Aquí es donde tenemos que el Espíritu Santo de verdad darnos capacidad para saber. Mire, en los minutos que tengo, ¿qué fue lo que entonces aseguró que esto no se dañara? ¿Qué hicieron aquella iglesia para que esto no se dañara? Yo lo primero que digo es, tiene que haber conversiones genuinas. El verso 12 y el verso 13. Pero cuando, mire, yo sé que aquí hay muchos estudiantes de griego y hebreo. Escuche esto. Pero cuando creyeron a Felipe, mire cómo dice el texto bíblico en español. Pero cuando creyeron a Felipe, también creyó Simón. Pero si usted lee esto, en la construcción gramatical griega, de esa oración lo que implica es que fue una conversión de conveniencia. En otras palabras, Simón se quedó sin público. Escuche, ¿qué hace una conversión genuina? Un verdadero arrepentimiento. Por eso es que más tarde
Pedro se lo tiene que repetir: arrepiéntete. Mire, si hay algo que yo le digo a mis obreros de altar cuando vienen gente a convertirse, le digo: no obvie de preguntarle o decirle me arrepiento. No obvie eso. No le deje el cielo ahora. No le diga confieso a Cristo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Inclúyale también me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi vida pasada. Me arrepiento de mi ignorancia. Número 2, tienen que haber conversiones genuinas. Número 2, tiene que haber un discipulado efectivo. Simón siempre estaba con Felipe. Lucas nos está diciendo que era muy prematuro para Simón estar cerca del liderazgo. Cuídese de quién está al lado suyo si todavía no ha madurado. Tenga cuidado de tener a su lado un creyente que esté comenzando y no tenga la experiencia. Escuche, el ministerio es lindo, pero el ministerio pide experiencia. Porque en el ministerio se dan unas cosas que el nuevo no las va a entender. Hay conversaciones que a veces no se entienden y nadie nuevo lo va a entender. Cuídese y busque gente madura al lado suyo. Lucas en Hechos 2:42 nos dice a nosotros que ya había un proceso de discipulado. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros. Este hombre no había recibido todavía doctrina. Perseveraban en la comunión unos con otros. Lo más probable es que este hombre no se congregaba en ningún sitio. Lo que quería es estar al lado del líder. Oiga, porque esto, hermano, esto acá arriba, esto es atractivo. Y la gente quiere estar al lado del líder. Quiere estar al lado. Pero escuche, pero si la persona es nueva, no lo trepe todavía. Perseveraban en el partimiento del pan. En otras palabras, Simón nada de esto participó. Perseveraban en la oración. Escuche, tenía que haber un discipulado efectivo. Tercero, mire esto: tiene que haber sumisión al liderato escogido por Dios. En el verso 14, mire todo lo que tenía el avivamiento de Samaria. Mire todo lo que salvó de que aquello se corrompiera. Conversión genuina, discipulado efectivo. Hermano querido, tiene que haber sumisión al liderato escogido por Dios. Cuando llegó Pedro y Juan, Felipe cedió el liderato. Felipe pudo haber dicho: ¿cómo? ¿Que de dónde ustedes vienen? De Jerusalén. Y yo aquí raspándome esto duro. Y ahora ustedes vienen a tomar control y a tratar de poner manos. No. Esa no fue la actitud de Felipe. Tan pronto llegó Pedro y tan pronto llegó Juan, le dio: sean ustedes líderes, honró a los líderes. A los líderes se honran, a los líderes se reconocen. Eso fue lo que salvó este avivamiento. Eso fue. Si a Felipe se llega a contagiar con la arrogancia de Simón, se cae todo aquello. Felipe reconoció su posición ministerial. Felipe sabía que sobre él estaba Pedro y estaba Juan, que si hubiese usurpado la autoridad apostólica. La historia de la iglesia cristiana, escuche, la historia de la iglesia cristiana nos dice a nosotros, leyendo los libros de historia, que precisamente los más daños que han hecho a la iglesia han sido teólogos desconectados de la iglesia, que no se convierten con nadie, que no se reúnen con nadie, que no aceptan la autoridad de nadie. Le han hecho más daño. Pero un liderato que dice: no, yo conozco a mi líder, yo conozco a mi apóstol, yo conozco a mi obispo, yo sé quién es él, y usted se someta. Dios honra y bendice la obra de Dios. Felipe demostró respeto a la encomienda eclesiástica. Lo otro que hubo en este avivamiento que permaneció: tiene que haber un ministerio auténtico. Versos 18 y 19. Se necesitan motivos sanos. Simón manifestó motivos impropios. Usted sabe lo que es comprar la habilidad de imponer las manos. Mire si este hombre no tenía doctrina, que le dice a Pedro: dame a mí de este poder para que a cualquiera, a quien yo le imponga las manos, reciba. Y yo, hermano, estoy claro que no es cualquiera, hermano, no es cualquiera, es alguien que entiende que Cristo es su Señor y se arrepiente de sus pecados. Esa persona cualifica, pero no es a cualquiera. Usted no lo puede reducir a cualquiera. Cualquiera diría que esa petición es buena.
Con el obrero, Pedro hubiese dicho: pues mira que me suena bien la idea. Tú te vas por allá, Simón, y sigues poniendo manos, y yo me voy por acá. Y oiga, y más gente vienen. Pero esto no se trata de gente. Esto se trata de un orden divino. Esto se trata de un orden divino. Aquí hay una ética de púlpito. Aquí hay una ética del espíritu. Aquí hay una conducta que hay que seguir. Los motivos de Simón eran impropios. Él estaba acostumbrado a la fama, al espectáculo, a llamar la atención, al dinero. El dinero ofrecido a Pedro descubre cómo era que Simón manejaba las multitudes, y demostró una falta de conocimiento doctrinal. Y finalmente, con los minutos que me quedan, escuché: lo que salvó este avivamiento es que Pedro habló. En Pedro estaba la iglesia. El verso 20 dice: entonces Pedro le dijo. Y eso es una declaración. Hay momentos, hermanos queridos, en donde la iglesia tiene que hablar. Gracias a Dios que Pedro dijo y la corrupción no prosperó. Gracias a Dios que Pedro dijo y la corrupción no se propagó. Fue natimuerto. Gracias al liderato eclesiástico, que entonces todo lo que Satanás quería para destruir ese avivamiento no prosperó. ¿Cuáles son las afirmaciones doctrinales de Pedro? Que el don de Dios no se obtiene con dinero. Tú quieres el don de Dios, busca a Dios. Tú quieres el don de Dios, métete con Dios. Tú quieres el don de Dios, separa tiempo con Dios. Tú quieres el don de Dios, métete a la oración. ¿Sabe lo otro que él afirmó? Que es necesario tener un corazón recto, dice el verso 21. Tu corazón está mal. En otras palabras, los caracteres, el carácter y los motivos tienen que estar sanos. ¿Qué arrepentimiento y Pentecostés van de la mano? Sí, van de la mano. El arrepentimiento y Pentecostés va de la mano. Por eso, iglesia, el Señor desea un avivamiento permanente para la gloria y honra de Dios. Póngase de pie conmigo. Aleluya, levanta las manos al cielo. Oh, dile: Señor, yo quiero un avivamiento verdadero. Yo quiero un verdadero avivamiento. Yo quiero un verdadero avivamiento. Oh Espíritu Santo, no nos permitas corrompernos, Padre, por la fama ni por el dinero. No permitas, Señor, que nos corrompamos para llamar la atención. Oh Dios de los cielos, ahí donde estás, hermano, tómate unos segundos. Dile: Señor, dame avivamiento. Dame avivamiento. Yo quiero que tu Espíritu Santo se mueva en mi congregación. Yo quiero salir, yo quiero ir. Yo quiero un avivamiento verdadero, genuino, con conversiones, con discipulado, con un liderazgo bueno, con las motivaciones correctas, con ministerios correctos. Dígaselo. No dejes que el enemigo te corrompa. El enemigo no nos va a callar. Él no nos va a callar. Él va a tratar de callarnos. Pero lo más peligroso es la corrupción adentro. Lo más peligroso es la corrupción de adentro. Reprenda el diablo en el nombre de Jesús. Oh Dios de los cielos, mira tu pueblo, mira tu pueblo, mira tu pueblo. En el nombre de Jesús. Para que con respeto levante una oración por ese compañero o compañera que está a su lado. Póngale la mano con respeto. Si es una mujer, si es un hombre, con respeto. Mientras seguimos cantando, dígale: Señor, yo deseo un avivamiento permanente, que tenga verticalidad doctrinal, que tenga discipulado efectivo, que tenga ministerios auténticos, que tenga carácter, que sea cristocéntrico, que Cristo sea la figura central. Cántalo conmigo.